Muy buenas lunas, yo soy Enari Darklore y te doy la bienvenida a Churigua. Esta noche, en nuestro cuarto recopilatorio de nuestra segunda temporada, escucharás las leyendas de El Carretón de la Muerte, Hierne, el espíritu de Windsor, el fantasma Kong Kong y la dama de la mansión Mustio. Y recuerda que la noche aguarda por ti. Traditions tend to change over time, adapting to new changes and life patterns. I am from Tuxtla Gutierrez, Chiapas. I live in one of the oldest neighborhoods of the city, in which is celebrated every May 17th, San Pascualito, better known as El Rey San Pascual or San Pascual Bailón. There is a huge celebration for his sake, although I have to tell you that this celebration used to have more relevance than it has today, since many traditions, if they are not changed, tend to get lost and have become more and more intimate in our neighborhoods because of the lack of faith. Something that always bothers me is that by warning everyone about traditions and their importance, they tend to forget or overlook that if something exists, it has its reason. They always complain about misfortunes and they themselves are the ones who cause them. Here, it is extremely important that we do not go out after 11 or 11:30 at the latest, unless we pray and ask San Pascualito for his protection so that nothing happens to us. I grew up with these beliefs, and it was when I was young that I had the opportunity to understand their relevance. When I was about 16 or 17 years old, it was common to hear a wagon in the streets, something that for me was a little hard to believe since they were barely busy and at the most in the fields. According to what I had been told, I should not go out late at night, especially around midnight, since San Pascualito would pass by at that time with his wagon for the souls of those whose time had come to leave this world. It was of utmost importance not to cross his path, since he could get angry and take your soul and take you with him. When I was little, I was afraid of him, but as I grew up, I only saw it as a costume, which I had to respect. But if I did not find any sense in its existence until reality, life, and God forced you to believe, such as me. One night, after the day of San Pascal, I heard the card. I had already been listening to it, but this time I heard it stopped. I had just had a baby bo- I had just had a baby brother. At that time, there were six of us, including the new member of our family. I, I listened as it stopped and just heard some mules braying. It caught my attention and very carefully I looked out the window. Indeed, a wagon with mules was there, in front of my house. I decided to look at it, at what was going on with waking up my... A wagon with mules was there, in front of my house. I decided to look at it, at what was going on with waking up my other sibling. I decided to observe what was going on without waking up my other siblings. I saw someone approaching from the cart, a hooded man wearing a tunic and skeletal hands. I saw him enter the house, got into bed, and pretended to sleep. I felt a cold wind
and I did not understand what was happening. I didn't know if I was shivering from the cold or from fear, maybe both. When I heard the mules moving, I got up and looked out the window. I noticed that he was carrying a bundle in his arms as if it were a baby, and he gingerly put it in the wagon. That night I could no longer sleep. I knew what I meant, and my greatest fears came true. The next morning, my baby brother had died of what the doctor called crib death. I thought about whether it was a good idea to tell my parents or anyone in particular, but I realized that it was the best to keep quiet. After all, San Pascualito came for his soul, and no one in the community doubted that it was so, and that my little brother's days were numbered. My surprise was even greater when I learned that a neighbor who was drinking was walking at night and was found dead on the street. San Pascualito had taken his soul, and most likely he saw him on his way and decided to take him too. Sometimes I wonder if San Pascualito comes to visit only his faithful, or if he continues to frequent these streets, being more flexible to modern times and now being very old. I keep asking myself when the wagon will pass by and park at the door of my home to take me as a passenger and leave this world as all those who had the pleasure long ago. Es bien sabido que tanto en Windsor como en el resto de Inglaterra, la historia reclama demasiado de sí, entre leyendas que llevan su misticismo oculto y a la vez presente en su identidad, llamando la atención de propios y extraños hasta hoy en día. Te he de contar que aquí en Windsor, además de su relevancia por el castillo, hay un personaje del que la memoria de todos los residentes es conocida, más como un mito que como una leyenda. Sin embargo, todos creemos que su existencia está ahí, anunciando de alguna manera su paso por este mundo. Es interesante conocer las leyendas y los mitos con diferentes lugares de por medio o con diferentes historias y variantes. Windsor siendo un lugar emblemático y seguro, el castillo está rodeado de uno de los bosques más famosos. Este bosque cuenta con alguien cuyo origen conocemos y desconocemos a su vez. Este es el caso de Hurley. Te he de contar la historia que hace tiempo me contó mi abuelo. Esa historia se remonta mucho tiempo atrás, tomando en cuenta que hoy en día soy alguien que está esperando con ansias la edad de retiro para disfrutar del merecido descanso que la experiencia y las ganas exigen con el paso de los años. Como todo, Windsor creció con el paso del tiempo, pero en ese entonces había aún más bosques que ahora. Mi abuelo solía visitar la entrada del bosque en ocasiones, cuando era necesario pasar por ahí y cuando quedaba de verse con sus amigos. La proximidad de la casa donde mis bisabuelos, mi abuelo y sus hermanos vivían por esa época, muy cerca del bosque.
Mi abuelo por esa época tenía alrededor de 9 o 10 años. Jugaban en las calles después de la escuela hasta que unos forasteros aparecieron y tras pedirle a mi abuelo algo de dinero o acompañarlos a donde hubiera personas adineradas para robarles, los otros niños decidieron salir corriendo, pero ellos agarraron a mi abuelo y lo obligaron a ir con ellos. Aunque mi abuelo se negó, ellos lo golpearon y amenazaron con no volver a ver a su familia de nuevo. Se hizo de noche y el camino apenas era visible. Se encontraban adentro del mismo y él intentando ganar un poco de tiempo los hacía ir en círculos. Cuando se dieron cuenta lo comenzaron a golpear, hasta que de pronto se escuchó un golpe seco. Vieron a una figura humanoide, a alguien caminando y se dispusieron a maldecir y a retarlo, hasta que vieron quién se encontraba ahí. No podían creer lo que veían. Era un hombre con cabeza y cuernos de venado. Esa entidad gruñó y con voz fuerte, rauda y áspera les dijo: lárguense para nunca más volver, o serán víctimas de la cacería. Estaban tan asustados que cayeron al suelo y apenas terminó de hablar salieron corriendo. Mi abuelo temeroso se colocó tras un arbusto y dirigiendo unas palabras en tono amable dijo: no has de temer, el peligro ha pasado. Ahora, habitante de estas tierras, regresa a tu hogar. Acto seguido, mi abuelo se levantó de un salto y se echó a correr. Solo miró atrás y vio una sombra que se dibujaba a la luz de la luna, una figura humanoide con cabeza de venado, y gritó con todas sus fuerzas: gracias, señor. ¿Cómo se llama? Me llamo Gerne. Muchas gracias, señor Gerne. Gracias, dijo mientras agitaba su mano y se dio la vuelta y se fue corriendo a casa. Te has de preguntar la razón de contarles esta historia. Recientemente mi abuelo ha partido de este mundo y me pidió que dejara en el bosque algo para él. Me dijo cómo llegar allí, un sitio al que fui con él un par de ocasiones, pero esta vez estuve solo, de noche, y apenas con la luz de la luna y una linterna. Dejé el encargo de mi abuelo sobre una roca. Me alejé un poco y me detuve en seco al escuchar pasos. Me di la vuelta y una figura humanoide con cabeza de venado y cuernos estaba allí, apenas visible y escondida tras los arbustos. En caso de que te lo preguntes, el encargo de mi abuelo era una cabeza de venado del tamaño de un puño que le tallé como obsequio cuando era un adolescente. Me pidió que cuando él no estuviera, la dejara en el bosque con una pequeña nota diciendo: muchas gracias, señor Gerne, por su intervención y ayuda. Si en el otro mundo nos volvemos a ver, será todo un placer. Gerne es un personaje que, aunque su historia y orígenes tienden a cambiar, hay relatos que dicen que fue un gran cazador que tras salvar al rey Ricardo II, algunas versiones decían que Gerne murió y al ser cazador se encontraba alertando al rey desde el bosque de Windsor de los peligros. Otros dicen que fue un cazador al servicio del rey y fue colgado en un roble. Otras historias que inclusive es un espíritu del bosque que lo cuida y lo protege. Sea cual sea la verdad, gracias a su intervención, mi abuelo pudo escapar del peligro. Ahora que sabes más de Gerne, ¿cuál crees que sea su verdadero origen?
Soy docente en una escuela y pese a que es una labor pesada, es muy bonita. Adoro mi profesión y justo algo que recientemente me pasó me hizo recordar mis primeros días en esta profesión. Llevo mucho tiempo ejerciendo como docente. Ha habido muchos cambios en la educación desde entonces. Primero procederé a contarte los acontecimientos más recientes. Esto fue hace relativamente poco. Hoy en día las clases acaban a las 4 de la tarde. Normalmente me quedo una hora extra, ya que hay alumnos que se quedan horas extras a estudiar y nunca falta aquel que de vez en cuando me busca para explicarle los temas que se le dificultan o que se están preparando para un examen importante y desean mejorar su desempeño. Hace justamente 3 días salí a las 7. Entre asesorías y terminar pendientes, vivo cerca de mi trabajo, me toma media hora llegar a pie. Hay una tienda justo a una cuadra de donde vivo. Ya en la tienda me percaté de que no tenía mi cartera conmigo, así que tuve que volver a la escuela. Una vez allí, hablé con el vigilante y le comenté la situación. Y subí a la sala de maestros, comencé a escuchar ruido, como un golpe. Había un poco de viento, así que supuse que alguna ventana había quedado abierta. Me asomé a los salones cercanos y nada, todo en orden. El ruido seguía y seguía, así que seguí buscando y nada, todo en orden. Hasta que llegué a la sala de maestros, miré rigurosamente mi cartera y se encontraba sobre mi escritorio, justo donde suelo dejarla. Revisé la ventana y nada, todo en orden. Seguí escuchando el ruido, seguí revisando, ya que se escuchaba el ruido cada vez más fuerte, más fuerte. Y justo estaba ahí, la puerta de la azotea, la cual estaba cerrada y ahí el ruido. Era una alumna con el uniforme raído, que caminaba agachada, con su cabeza en el suelo. Cada que bajaba, cada escalón dejaba caer su cabeza, la cual se sacudía al caer con tan estrépito que parecía que no le importara que estuviera el cuello roto. Me tapé la boca para no gritar y ella seguía bajando lentamente, pero al darme la vuelta y tratar de irme de allí, choqué con una columna y el golpe de mi portafolio con esta generó un ruido tan estrepitoso que capté su atención y bajó más y más a prisa. Escuchaba cada que podía y escuchaba su sonido con no estás. Me escondí de nuevo y escuché nuevamente con no estás. Bajé a otro piso y gritó con no estás. Al fin llegué a la entrada del edificio. El vigilante me esperaba allí. Me preguntó: profesor, tardó demasiado. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien, le dije de forma seca. Me preocupé, tardó mucho. ¿Encontró su cartera? Así es. Disculpe la demora, me tomó un poco encontrarla. Me alegra escuchar eso. Poco después nos despedimos y ya en la entrada de la escuela lo vi entrar al edificio a dar su rondín. ¿Cuál sería mi sorpresa? El vigilante falleció de un infarto en la madrugada. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Me sentí tan mal que fui a hablar con la directora y le conté lo ocurrido la noche anterior. Ella fue sincera conmigo y me dijo que ella creía en esa leyenda, pero que varios vigilantes decían haberla visto o escuchado. Incluso se decía que renunciaban al poco tiempo de su cargo. Pero que fue un susto tan fuerte que le provocó el infarto, o al menos
Eso le habían informado los doctores como una posibilidad. ¿Por qué recuerdo mi época de juventud? Porque desde que recuerdo, se decía que había un fantasma recorriendo la escuela. La tan aclamada leyenda del fantasma Kong Kong. Un fantasma que falleció en un desafortunado supuesto accidente. Se decía que era una alumna o alumno en ocasiones, que tras estudiar y dedicarse tanto al estudio, una vez terminadas las clases, fue encontrada al día siguiente muerta, como si hubiese caído de la azotea. Según se dice, no resistió la presión de ser la mejor de la clase, ya que para eso se aislaba de toda aquella distracción que pudiera mermar en sus estudios. La presión hizo que ella se suicidara. Otras versiones dicen que se quitó la vida al ser superada en calificaciones por otra estudiante. Pero, en mi caso, te he de contar que yo viví una situación así en mi escuela. Mejor dicho, mi primera escuela como docente. Tenía a 2 alumnas muy competitivas y de excelentes notas, aunque los resultados hablaban y decían que la diferencia era mínima. Para ellas era abismal. Ambas se quedaban hasta tarde. Muchas veces yo me iba junto con otros docentes y ellas seguían estudiando. Era común en esa época que los alumnos y las escuelas cerraran más allá de la hora que hoy en día tenemos. Hasta que la siguiente semana nos encontramos a la alumna muerta. En un inicio pensamos que ella se había suicidado. Tras el pesar y todo lo que conlleva su muerte, seguimos en nuestra cotidianidad hasta que la ahora única estudiante destacada apareció afuera de la escuela, repitiendo: Con, no estás, con, no estás, con, no estás, con, no estás, con, aquí estás. Cuando me la topé, en el edificio seguía repitiendo una y otra vez lo mismo. Está corriendo a ayudarla y justo poco tiempo después la encontraron muerta en el baño. Esta situación me destrozó. Mejor espérame, y ahora recordé todo aquello. Me reporté enfermo y ahora el tiempo que me queda en esta escuela, pues lo siento por mis alumnos, no me iré tan tarde de nueva cuenta. Aún resuena en mi mente no haber hecho nada por detenerlas y evitar esta tragedia, como el profesor de ambas, y ahora que encontró la oportunidad seguro viene a recordarme que pronto de una vez escucharé Kong, aquí estás. A veces lo inexplicable llega de la nada e irrumpe en nuestras vidas de forma abrupta. Te he de contar cómo un sueño cambió de alguna forma mi vida. No soy de soñar muy a menudo, pero cuando lo hago son sueños que apenas he de recordar. Sin embargo, el sueño que te he de compartir me llevó a reflexionar sobre mi vida y a cuestionarme muchas otras cosas más. Esa noche soñé vivir en una hermosa mansión, con bellos jardines y acabados hermosos, casi de ensueño. Recuerdo haber llegado con una mujer a la que llamaba tía, tan elegante, y verme en el espejo con hermosos vestidos del siglo XIX, si no estoy mal. Era víctima de un matrimonio arreglado, de alta alcurnia, por lo que pude dilucidar.
Me encontraba poco después casada y con hijos. Sentía llevarla lo mejor posible con mi marido, pero con muchas disputas. Él, un gran e influyente personaje. Mis hijos, disfrutando. Sin embargo, me sentía frustrada por todo, por ser mujer, por ser hecha menos, y disfrutaba escribir. Cuando sentí la pérdida de un hijo, el cuarto, al parecer, tenía desencuentros con mi esposo y escribía un libro. Ese libro se publicó y pedía que no quedara descubierta mi identidad. Poco después me sentía tan triste, tan desolada y acongojada, sin mencionar otras dolencias que tomaba algo que me había recetado el doctor, pero me sentía tan mal y que no me hacía efecto. Tomé un poco más y empecé a sentirme mal. Perdí el conocimiento y desperté de golpe. Te imaginarás lo difícil que fue haber visto algo tan exacto y vívido. Lo más extraño era lo nítido que era. Ni yo lo podía creer. Hasta que un día decidí simplemente dejar de pensar en ello, mas no lo olvidé. Solo dejó de estar en mi mente como prioridad. Todo siguió su curso hasta que un día mi pareja, como aniversario, decidió planear un viaje a Slot y ahí tomamos un tour que nos llevó a sus principales atracciones. ¿Y cuál sería mi sorpresa? La casa de mis sueños, tan hermosa y ricamente decorada, estaba ahí. No era un sueño, era real, con algunos cambios como te has de imaginar, pero en esencia era la misma, la tan aclamada mansión Optimustio. No dudamos en tomar el tour y visitar el museo. No dejaba de sentirme maravillada y a la vez hipnotizada por el lugar. Había algo raro. Me sentía extraña, como si hubiera algo que me llamara, y no entendía lo ocurrido hasta que vi en uno de los retratos de la casa a la gran Mary Linder, una de las habitantes más renombradas e importantes de todo el país, sin mencionar que de las más sobresalientes de la mansión. Escuchaba maravillada su vida y su triste muerte. Sin decir palabra alguna, era como si ese sueño regresara a mí, aún más intensamente que cuando lo tuve. Seguí escuchando y viendo maravillada todo el recorrido, hasta que terminamos alojándonos ahí. A pesar de la hermosa habitación, esa noche el sueño regresó de nueva cuenta, esta vez con más detenimiento en el dolor, en verme muerta y llorar a mis hijos y familia. Ver mi muerte. Poco después me veía recorriendo los salones, cuidando que todo estuviese bien, pero nadie me veía. A lo lejos veía todo. Sentía dolor, pena, culpa por ya no querer seguir viviendo, hasta que simplemente seguí aquí, recorriendo salones y el que una vez fue mi hogar. Desperté sofocada y no me quedó de otra que decirle a mi pareja sobre lo que había soñado con anterioridad y lo que acababa de soñar, a lo que simplemente me respondió sonriendo. Quizás te estaba llamando y ahora estás aquí. ¿Qué harás? Al día siguiente, decidimos recorrer el resto de la propiedad y como huéspedes tenemos cierto acceso y libertad a algunas de sus instalaciones. Tuve unas flores y simplemente decidí tirarlas al agua y dedicarle el deseo eterno
mientras caminábamos en el Corputen, lugar que decidimos explorar para conocer más los alrededores, hasta que algo salió mal. Me resbalé y caí al agua. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia por el golpe fue escuchar una voz, como un eco, desde mi interior, diciendo, gracias. Al despertar me encontraba fuera del agua. Me llevaron al médico y fuera del golpe y de un esguince en mi tobillo y un hombro dislocado, todo estaba bien. Ya mal por haber arruinado el viaje, regresamos al hotel y decidimos disfrutar de forma más tranquila lo que quedaba de nuestra estancia. Mientras mi pareja se relajaba en el sauna, compré el libro de esta fantástica mujer para leerlo y saber aún más de ella, más de lo que al parecer ya me había compartido. Al momento de regresar a la rutina, miré por última vez este increíble lugar y como si fuera una extraña coincidencia, me pareció ver la silueta de una mujer en una de las ventanas de uno de los edificios, contemplando el exterior y moviendo su mano de forma elegante, como despidiéndose, como si me viera, a lo cual simplemente devolví el gesto, mientras ella se esfumaba como el humo disipándose en el viento.